Bienvenidos. Vamos a ver cómo Sir Julián descubre una trampa mortal al llegar al cuarto piso de la Torre de Beria. La infanta Isabel, a quien debía rescatar, se ha convertido en uno de los cuatro soberanos oscuros. Ella lanza un hechizo espiritual de nivel máximo para aniquilarlo. Julián no entiende nada, esa magia es imposible de usar si estuviera bajo control mental. Ahí comprende que los orcos, las avalanchas y las emboscadas nocturnas no fueron casualidad. Desde la ubicación de la torre hasta los cañones de maná, todo fue una orquestación diseñada para aniquilarlo sin piedad. Lleno de rabia, el caballero pierde el juicio y jura reducir todo el lugar a cenizas. Entonces aparece nuestro protagonista, Berenguer, lanzando un ataque devastador. Julián logra bloquearlo, pero de inmediato traiciona a su propia aliada elfa, drenando su vitalidad para recuperar maná. Berenguer estalla en carcajadas al ver cómo el supuesto salvador ha caído tan bajo. Ahora mucha atención, Berenguer ordena a Gonzalo cercenar la mano de Julián, mientras él mismo carga una esfera de energía demoníaca pura para rematarlo. Pero el origen de todo es distinto. Berenguer siempre vivió bajo los estrictos preceptos del reino demonio. Esas leyes ancestrales fueron dictadas por el primer monarca de estas tierras oscuras. Ahora yace en su trono con una espada clavada. Siguiendo las reglas, él construyó torres y secuestró infantas. Capturaba a los caballeros que intentaban rescatarlas, alimentándose de su odio mientras los preparaba para su fin. Aunque se convirtió en el soberano más poderoso, ahora se desangra lentamente en su propia sala. Lo ven, se pregunta cómo un simple mortal pudo humillarlo así mientras los demás se burlan, dándose cuenta de su gran error. Aquellos que creía dominar siempre lo despreciaron, demostrando que seguir los viejos preceptos fue una estupidez. Julián termina por decapitarlo, pero Berenguer usa su último aliento para hacer estallar toda la estancia. Él solo deseaba una oportunidad para cambiar las leyes. De pronto, escucha su nombre y al abrir los ojos, se encuentra en un salón rodeado de jóvenes como él. Mientras intenta asimilar lo que está ocurriendo a su alrededor. Vuelven a llamarlo, entonces se da cuenta de que debe subir al escenario para recibir un honor. Al subir, le entregan una insignia roja, el emblema que solo reciben quienes logran graduarse en la Academia Militar de los Reyes Demonios. Comprende que está en su propia ceremonia de hace 15 años. Es oficial, ha logrado reencarnar en su yo del pasado. Llaman a todos los graduados al estrado y como el mejor alumno de su promoción. Berenguer es el elegido para recitar los preceptos reales. Frente a toda la academia, recuerda con amargura cómo su reino fue humillado por culpa de esas estúpidas leyes que él siguió fielmente. En ese instante decide que no repetirá el error de jurar lealtad a un conjunto de reglas que terminaron provocando su propia caída definitiva. Para sorpresa de todos, Berenguer declara ante la escuela que jamás piensa someterse a un juramento tan increíblemente absurdo y estúpido. Continúa su discurso despreciando las tradiciones y llamando basura a los preceptos sagrados. Profesores y alumnos quedan atónitos, sin entender cómo el estudiante más ejemplar de todos ha podido cometer semejante traición. Debido a su blasfemia, Berenguer debe enfrentar un juicio ante los nobles más importantes del Reino Oscuro. Por una traición de ese calibre, lo normal habría sido ejecutarlo allí mismo sin dudarlo. Sin embargo, gracias a su talento y conducta impecable, le ofrecen una última oportunidad para redimirse. El archiduque le ordena retractarse y pedir perdón a todo el reino o será desterrado a las tierras de Arán. Arán es una dimensión exterior donde los señores oscuros mueren por decenas. Aquello es básicamente una sentencia de muerte segura. Durante el proceso, varios demonios de alto rango protestan asegurando que su grave falta no merece ninguna piedad, mientras el archiduque espera que se disculpe sinceramente. Berenguer le exige con audacia que lo envíen a Arán, jurando que desde allí demostrará que sus leyes son solo pura basura. La sala estalla en furia y el archiduque, fuera de sí, dicta la sentencia de inmediato. Berenguer es expulsado de sus tierras y enviado al exilio en Arán. Le arrebatan todos sus privilegios de soberano y lo envían a ese mundo hostil sin ningún tipo de escolta ni protección alguna. Mientras desciende hacia las tierras de Arán, habitadas por los humanos, se pregunta cómo será convivir con la raza que le arrebató la vida en su tiempo pasado. Reconoce que su antigua arrogancia al intentar conquistar Arán fue su ruina total. Por suerte, gracias a sus alas demoníacas, logra aterrizar a salvo en una montaña helada. Esta vez no cometerá los mismos errores del pasado. Quédense conmigo porque su conquista definitiva de este mundo acaba de empezar. Mientras tanto, en el Reino Oscuro. Prestad atención porque hoy vamos a ver cómo se forja una verdadera leyenda oscura en este mundo. Sir Galdon de Valoria consideraba el mayor honor de su vida servir al poderoso Borgia. Antes de la ceremonia,
Los mejores graduados hablaban de la inmensa fortuna de Galdón al servir a alguien como Borgia. Borgia desciende de los legendarios dragones demoníacos, un prodigio único que marcará un antes y un después en la historia. Pero verle despreciar las leyes sagradas de los demonios destrozó todas sus esperanzas. A pesar de tal blasfemia, Galdón decide seguir a Borgia hasta las tierras de Arania. Al llegar, Borgia se sorprende al verle, pues le habían jurado que no recibiría ningún tipo de apoyo. Galdón explota en furia y le exige saber por qué decidió humillar al reino entero de esa forma tan cruel. Borgia no entiende nada, pues recordaba a un Galdón muy calmado en su vida pasada y ahora está perdiendo los papeles. Piensa en contarle que ha regresado en el tiempo, pero calla para que no crean que ha perdido el juicio. Tras recuperar el aliento, Galdón se disculpa por su falta de respeto ante su señor. Jura servir a Borgia sin dudar. La primera regla del Código Oscuro exige que cada soberano construya su propia torre. Pero las normas dicen que no debe estar en un sitio hostil para que los héroes puedan encontrarla fácilmente. Como ahora mismo se encuentran en una zona de tormentas eternas. Galdón propone buscar otro lugar, ya que en este clima tan hostil los humanos jamás se atreverían a poner un pie. Ojo aquí, porque lo que Borgia tiene planeado va a romper todos los esquemas de este mundo. Sin decir más, planta una semilla mística en el suelo y la riega con su propia sangre de dragón. Galdón le observa horrorizado, preguntándose cómo puede tirar su orgullo de soberano a la basura tan fácilmente. Borgia simplemente responde que esas normas son pura basura, especialmente en estas tierras malditas de Arania. La semilla despierta al sentir su sangre de dragón y se eleva hacia el cielo, construyendo una fortaleza que quita el aliento. Mientras la torre crece, Borgia comprende que los demonios morían porque los humanos ya conocían todos los trucos de sus construcciones tras destruir tantas. Ahora usarán ese conocimiento en su contra. Una vez terminada la fortaleza, ambos entran directos hacia la gran sala del trono. Seguro que os estáis preguntando lo mismo que yo, ¿dónde están los monstruos y guardianes que deberían estar aquí? Entonces recuerda que le quitaron todos sus privilegios, por lo que no recibirá ni un solo refuerzo del reino oscuro. Al llegar al trono del quinto piso, Galdón le frena para recordarle que aún debe cumplir con la segunda regla. Esta norma dicta que el soberano debe secuestrar a un miembro de la realeza que esté cerca del trono, pues generan mucha energía demoníaca. Galdón sugiere capturar a la heredera del reino más cercano para usar la ira de su pueblo y fortalecerse rápido. Para su sorpresa, Borgia acepta seguir la regla, pero dice que ya tiene a su presa ideal en mente. Galdón insiste en ayudar, pero Borgia le ordena quedarse atrás para vigilar la nueva fortaleza. Se marcha a por la 13ª princesa de Hildaria, la joven con menos presencia y del reino más alejado de todos. Cuando Borgia la encuentra en sus aposentos, le comunica sus oscuras intenciones de llevársela como su prisionera. Sorprendentemente, la princesa solo le pregunta si está seguro de poder lidiar con alguien como ella. Descolocado, Borgia responde que es un soberano oscuro y podrá con ella. La princesa se entrega sin oponer ninguna resistencia. Borgia está cada vez más perplejo. Sospecha de una trampa, pero ella confiesa que siempre supo que un destino así la alcanzaría tarde o temprano. Él jura no bajar la guardia, pero ella le pide que se relaje, pues no había forma de predecir su llegada. Borgia acepta sus palabras y decide llevársela con él a la torre. Al regresar, se la entrega a un Galdón que sigue bastante molesto por la extraña elección de su señor. Le ordena llevarla al cuarto piso, dejando a Galdón mudo, pues esperaba que la encerrara bajo llave en la mazmorra. Borgia decide ser clemente porque ella no se resistió. El cuarto piso resulta ser un lugar gélido y totalmente vacío. Al entrar en ese lugar, al final, parece que este secuestro va a ser más extraño de lo que imaginábamos para la princesa Elara, ¿verdad? Al día siguiente, oíd bien, porque hoy veremos a Beltrán recibiendo una invitación formal de la Torre de las Bestias, un lugar erigido mucho antes de su llegada a estas tierras. Pero Beltrán responde que no es más que un intento patético de humillarlo y ponerlo a prueba frente a todos. Los señores demonio son demasiado orgullosos como para estrechar la mano de cualquier otro competidor. Sin embargo, en este reinado sin precedentes, los señores se ven obligados a tragarse su orgullo y colaborar. Beltrán los ignoró en su vida pasada por considerarlos unos débiles mentales, pero ahora que está entre ellos, decide que no estaría mal tener un contacto ligero con sus semejantes. Fijaos bien, cuando llegan a la Torre de las Bestias, el peligro acecha. Allí conocen a un demonio con aspecto de lobo llamado Dracón, el temido señor de las bestias. Dracón presume de gobernar hace 70 años y trata de intimidar a Beltrán preguntando si él es el nuevo novato.
Trae a colación las burlas de Beltrán, pero el joven le corta en seco preguntando si ha venido a reírse de él, exigiendo con arrogancia que vaya directo al grano. Dracón le dice que el gran duque le ordenó vigilar cada uno de sus pasos. Al oír aquello, Beltrán insulta deliberadamente al gran duque, llamándolo viejo vampiro ruidoso y molesto. Dracón estalla de furia al escuchar cómo se atreve a hablar así del gran duque. Arroja un enorme trozo de carne y le ordena a Beltrán que lo lama si quiere ser perdonado. Beltrán pregunta si de verdad no sabe por qué fue desterrado por mofarse de los estándares de los demonios. Entonces, Beltrán pisa la carne que Dracón había soltado, haciendo que el suelo se agriete bajo su bota. Recuerda que también está prohibido que los señores demonio se maten entre ellos según las leyes, pero mira a Dracón fijamente a los ojos. Le pregunta si acaso parece el tipo de persona que sigue esas reglas, y en ese instante, Dracón siente un escalofrío mortal recorriendo su espalda pues nunca había sentido una aura de tal magnitud. Sudando frío bajo su armadura, apresuradamente, le confiesa que el gran duque le pidió confirmar el secuestro de la princesa y le advierte seriamente que si no informa en un mes, perderá toda su autoridad. Sé lo que pensáis, pero Beltrán le interrumpe diciendo que ya ha capturado a una princesa a su gusto. Tras esto, se marcha con Gontrán de inmediato y regresan juntos a su propia fortaleza oscura. Gontrán comenta con orgullo que Beltrán finalmente ha mostrado la verdadera majestad que posee un señor demonio. Él responde que simplemente era un movimiento necesario para quitarse de encima al rey de las bestias durante un tiempo, al menos por ahora. Aún así, le ordena a Gontrán que se prepare para lo peor en cualquier instante. Poco después, le pide a Gontrán que vaya a revisar el estado de la princesa mientras planea cómo sacarle el mayor provecho posible. Cuando Gontrán se retira, Beltrán reflexiona sobre lo problemático que será todo, ya que existe la posibilidad de que otros señores demonio también le guarden un profundo rencor. Se da cuenta de que las consecuencias de sus burlas pasadas podrían superar incluso sus propias expectativas. Pensativo, comenta que incluso con otra oportunidad, volvería a tomar la misma decisión sin dudarlo un segundo. Preferiría morir antes que cometer el error de inclinar la cabeza ante esa basura, así que decide comprobar su saldo de puntos por el secuestro. Como se llevó a una de las princesas de menor rango. Esperaba solo unos cientos de puntos de energía, pero se queda atónito al ver 13.000 puntos en su cuenta. Mientras se pregunta el motivo de tal fortuna. Recibe una grabación de Dracón felicitándolo por su logro, afirmando estar impresionado, ya que lo que Beltrán consiguió no es para nada una hazaña sencilla. Gontrán regresa de repente avisando sobre un problema urgente que ha surgido en el cuarto piso. Al llegar, Beltrán se asombra al ver que la habitación vacía es ahora un ecosistema lleno de vida. Le resulta extraño porque solo una espiritista en el continente es capaz de algo así, y definitivamente no es la 13ª princesa. Es entonces cuando comprende que la princesa que secuestró no es quien él pensaba originalmente. Al preguntarle, la princesa simplemente sonríe y se presenta como Elia de Ilderín, la primera princesa del Gran Reino. Mientras tanto, en el reino, el rey recibe la noticia del rapto de su primogénita y más preciada hija. El monarca entra en un estado de furia absoluta mientras convoca a los héroes más fuertes del reino para aniquilar al demonio responsable y traerla de vuelta. Elia mira con burla a Beltrán, recordándole que ella misma le preguntó si sería capaz de manejarla. Al darse cuenta de que ella es la genio maga elemental rebosante de mana, le pregunta seriamente cómo fue capaz de engañarlo de esa manera. Y así es como Elia le muestra un anillo familiar para ocultar su mana. No os lo perdáis. Prestad atención porque tras engañarlo, ella pregunta si la devolverá, pero Beltrán ya está sopesando sus opciones. Sabe que si huye lo llamarán cobarde y, peor aún, le será imposible reunir más esencia demoníaca para su causa. No hay vuelta atrás, de pronto recibe un aviso, el odio de sus enemigos está aumentando su poder actual. Esto potencia sus puntos de energía. Beltrán le aclara a Helena que nada cambia y sigue siendo su prisionera, mientras en Ilder el rey exige a sus hombres que maten al demonio. Sus caballeros intentan calmarlo, ya que no tienen ni idea de a qué clase de monstruo se enfrentan realmente. Le suplican paciencia hasta que las patrullas regresen con información real sobre el paradero de la joven princesa. El monarca enfurecido les grita que se den prisa por no hacer nada útil, pero en ese momento su consejero real le advierte que algo no termina de encajar. Le explica que el anterior rey demonio de la lujuria secuestró al príncipe de otra nación, desatando una furia colectiva que terminó con su muerte a manos de los héroes. Pese a tal situación, un nuevo rey demonio ha surgido para llevarse a Helena,
Todos comprenden que se enfrentan a un guerrero novato. Poco después, un guardia informa que el rastro de magia de teletransporte apunta hacia el norte, a los lejanos montes del Urco. Impactado, el monarca comprende la enorme distancia que los separa de esa cordillera maldita. Fijaos bien ahora, porque en el castillo, Gorka advierte a Beltrán que el ejército de Hilder llegará pronto y le pregunta si podrá lidiar con todos ellos él solo. Para su sorpresa, Beltrán sonríe y le dice que no se preocupe, pues ese ejército nunca podrá llegar a su torre. Explica que su fortaleza está en el confín del continente norte, lo más lejos posible del reino de Hilder. Por eso mismo, las naciones intermedias jamás permitirán que un ejército extranjero cruce sus fronteras así como así. Sin opciones, se verá obligado a contratar a un gremio de héroes mercenarios. Tal como predijo, el rey contacta con el gremio. Allí, muchos héroes se enteran del secuestro de Helena. Pero al ver que el destino son los montes del Urco, rechazan el encargo por ser tierra de monstruos infernales. A otros les da igual la princesa y prefieren ver sufrir al desesperado monarca de Hilder por sus pecados. Beltrán le explica su estrategia perfecta a Gorka, aclarando que los héroes no se moverán porque solo aman el dinero y no arriesgarán su vida yendo a un lugar tan peligroso. Revela que ese fue el motivo exacto por el que construyó su fortaleza en los montes del Urco. Gorka se asombra del conocimiento de su señor y se pregunta si ya ha visitado este mundo anteriormente. Tiempo después, el rey estalla de furia al saber que ningún héroe quiere aceptar la misión de rescate. Mientras tanto, Beltrán planea sus siguientes pasos, sabiendo que el rey tardará en reunir un grupo capaz de atacarlo. Al revisar su estado, nota que no tiene suficiente energía demoníaca para enfrentar a todo un ejército heroico. Recuerda el miedo que sintió ante los héroes que lo mataron tiempo atrás, así que ordena a Gorka contactar con Dracón para vender su energía demoníaca a cambio de oro. Sé lo que pensáis, el ayudante se queda totalmente bloqueado tras escuchar semejante locura. Al reaccionar, grita espantado preguntándose si Beltrán ha enloquecido, ya que la esencia es la moneda de los sueños que permite a los demonios superar todos sus límites de poder. En resumen, cuanta más esencia tengan, más imponentes y poderosos serán ante sus enemigos en el campo de batalla. Resulta ridículo que Beltrán quiera vender una parte tan vital de su propio ser. Beltrán insiste una vez más, asegurando que con su actual energía no podrá detener a los héroes, pero que usando el dinero de los humanos tendrá una oportunidad real de lograrlo. Tras vender su esencia a Dracón, Beltrán viaja al Valle de Olot, una ciudad fortificada cerca de los montes. Al correr hacia la puerta, los guardias intentan frenarlo, pero el Señor Oscuro no piensa detener su marcha. Se presenta como mercenario y les lanza una moneda de oro. Ellos lo dejan pasar mientras se pelean por ella. Como es nuevo en la ciudad, Beltrán busca un guía y se dirige a la sede del gremio local. Allí, el maestro del gremio bebe mientras se burla de los rumores sobre el nuevo rey demonio. Sus hombres mencionan a Helena, la princesa secuestrada, pero el borracho ignora la historia por completo. Cree que es ilógico que alguien viaje desde Hilder hasta los montes del Urco. Hablan de que todo es una farsa para sacar tajada y se ríen de los héroes que harían cualquier cosa por ganar más monedas de oro actuando a espaldas del pueblo. Beltrán les da un buen susto tras escucharlos y aprender un par de cosas. Viendo que saben demasiado, ordena que uno se quede y el resto desaparezca de su vista inmediatamente. Los mercenarios se ofenden e intentan atacarlo, pero Beltrán los tumba al suelo sin el menor esfuerzo. Un bruto lo ataca con un mazo, pero Beltrán lo frena y lo manda a volar. Un comienzo épico, ¿verdad? Prepárense, porque lo que Bergan está por hacer en este gremio no tiene nombre mientras los arqueros intentan frenarlo sin éxito alguno hoy. Mientras tanto, fuera del gremio, los vecinos escuchan el estruendo de la pelea. Pero no se sorprenden, ya que en el reino los disturbios son algo común. Tras un rato todo se calma y Bergan habla con el único hombre consciente, jurando perdonarlo si responde sus dudas. El tipo suplica por su vida. Bergan exige saber dónde está el mercado de esclavos y el hombre lo guía de inmediato. Al ver que solo hay humanos, pregunta por otras razas mientras entrega una pesada bolsa de oro. El charlatán sonríe de oreja a oreja y lo guía. Bergan descubre que humanos y demonios son iguales. Harían cualquier cosa por cumplir sus deseos oscuros. Mientras entran a una sala privada, Bergan recuerda haberle contado a Gualterio su plan de comprar un elfo para usarlo como espía entre los héroes. Presten atención aquí, que el caballero Diego y sus hombres juran ante el rey traer la cabeza del soberano demonio en nombre de la justicia. En el oscuro mercado de esclavos, Bergan busca la inocencia de un elfo para sus planes. El mercader aparece preguntando a quién desea comprar.
Bergan elige al elfo y le advierte al mercader que la cuenta la pagará el capitán del gremio. El capitán se queda helado, pero tras una mirada de Bergan, acepta pagar la enorme suma sin rechistar. Bergan pide hablar a solas con el prisionero. El mercader le advierte que la criatura podría volverse agresiva. Bergan dice que no se preocupe, pues el jefe del gremio pagará cualquier daño que el elfo cause. A solas, Bergan entra en la celda y libera las cadenas del elfo usando su magia oscura. El elfo siente su energía y comprende que Bergan es un demonio, preguntándole qué busca de él realmente. Bergan le ofrece una oportunidad de oro para cobrarse su venganza contra la raza humana. El elfo admite que es tentador, pero confiesa que confía tan poco en demonios como en humanos. Bergan le asegura que es distinto y jura liberarlo en 50 años si obedece. Le recuerda lo poco que eso significa para un elfo eterno. Aún así, el elfo teme que los demonios sigan queriendo destruir el árbol del mundo que su pueblo protege. Por eso le cuesta confiar en Bergan. Tras pensarlo, Bergan jura solemnemente por el estandarte del rey demonio que cumplirá su palabra y no dañará jamás al árbol del mundo. El elfo reconoce la seriedad del juramento, sabiendo que nadie se atrevería a romper una promesa semejante. Bergan libera sus ataduras finales y le ordena jurar lealtad absoluta por 50 años, poniendo al árbol del mundo como testigo de su fe. El elfo nota que Bergan es peculiar. Se presenta como Rodrigo, del clan del Arce, y exige ver al rey demonio antes de jurar nada. Ustedes y yo no vimos venir esto. Bergan se presenta como el rey demonio ante Rodrigo. Rodrigo cree que es una broma pesada, pues ningún rey demonio abandonaría su fortaleza para hablar directamente con un simple esclavo. Entre carcajadas, Rodrigo promete servirle 100 años si resulta que de verdad está ante el soberano del mal. Al llegar al trono de la torre, Bergan se sienta y le recuerda que ahora el contrato es centenario. Rodrigo grita furioso pensando que es un fraude al ver el castillo del señor oscuro totalmente vacío. Se queja de la torre, asegurando que con este panorama tan desolador, Bergan no durará ni un año antes de que los héroes lo aniquilen. Rodrigo se niega a trabajar así. Bergan libera una aura aterradora recordándole su contrato, y Rodrigo cambia de opinión en un segundo. Ese poder descomunal era la prueba definitiva de que Bergan era el auténtico y temido rey demonio. Además, recuerda que en el camino los monstruos gigantes de las montañas ni siquiera se atrevieron a atacarlos. Eso confirmó su teoría. Rodrigo se arrodilla y jura servirle fielmente durante los próximos 100 años. Tras el juramento, espera una misión épica, pero Bergan lo deja mudo pidiéndole que prepare la cena. Cocinando, Rodrigo se pregunta si Bergan viajó hasta la ciudad solo para conseguir un cocinero personal. Una extraña mujer con espíritus elementales se ofrece a ayudarlo y luego todos se reúnen para el banquete. Allí, Rodrigo descubre que su ayudante en la cocina era nada menos que la primera princesa de Hilaria. Casi pierde el juicio gritándole a Bergan por haber cometido una locura diplomática tan arriesgada. Y así termina esto, amigos. Rodrigo entiende ahora por qué Bergan lo necesitaba tanto para su plan. Atención, porque hoy vamos a ver cómo un temible señor oscuro trata a sus prisioneros de forma muy extraña. Elena añade que ella también ayudó, dejando al elfo totalmente confundido sobre las reglas morales de esta torre. Poco después, Alarico lleva a Silvano a la cuarta planta, donde el elfo pregunta si deberá enfrentar a los héroes. Alarico se niega, asegurando que si los campeones llegan tan alto, su destino ya estaría más que sellado por completo. Su misión será sembrar el caos, pero antes, el señor debe poner a prueba sus habilidades con un duelo rápido. Silvano duda de su cordura, sabiendo que no tiene oportunidad contra un monarca demoníaco en sus propios dominios. Por eso, Alarico decide luchar con una sola mano y sin usar ni una gota de su inmensa energía oscura. Incluso propone una apuesta: si el elfo gana, su contrato de servidumbre se reducirá 50 años de golpe. Ahora fíjense bien, porque el elfo se lanza al ataque con una ferocidad increíble, presionando a Alarico con estocadas rápidas y muy precisas. Alarico desvía los golpes con elegancia, notando que el largo cautiverio no ha oxidado los reflejos del gran guerrero Silvano. Se pregunta si está absorbiendo el maná ambiental para fortalecer sus músculos y aumentar su agilidad en pleno combate. Es un estilo digno de un elfo, aunque Silvano presume de que su siguiente técnica es algo fuera de serie. Crea sellos mágicos, recubre sus brazos con roca viva y atrapa los pies del señor con enredaderas muy espinosas. Pero las cosas no salen como planeaba, pues Alarico le recuerda fríamente que se enfrenta a un auténtico rey. Promete no usar magia oscura y medir su fuerza bruta para no terminar matando al elfo en un descuido fatal. Silvano recibe una paliza brutal a pesar de su gran esfuerzo.
Más tarde, Alarico visita a los mercenarios del Halcón Carmesí y el capitán empieza a lamerle las botas descaradamente. El resto de soldados heridos miran con desprecio cómo su líder adula al responsable de todas sus penurias actuales. De pronto, Alarico les lanza una bolsa de oro como depósito y el ánimo de los hombres cambia radicalmente. Todos se unen a los halagos del líder, haciendo que Alarico se plantee buscar otro equipo antes de anunciarles que un nuevo integrante se unirá a ellos pronto. El capitán acepta de inmediato, pero sus hombres intentan detenerlo por miedo a lo desconocido. Pero al ver a Silvano tan herido como ellos, sienten lástima y lo aceptan como a un nuevo hermano de armas. Alarico observa en silencio, admitiendo que aunque parecen mediocres, estos mercenarios son tipos realmente competentes en su trabajo. Sabiendo que el héroe Hernán, quien venció al señor de la lujuria, está en camino, Alarico ordena a sus mercenarios investigar cada rincón del reino de Ilón. Al volver a la torre, el señor oscuro decide que ya es hora de aumentar su propio poder personal. Ustedes y yo sabemos que la energía oscura sirve para potenciarlo todo, pero aquí el truco para ser fuerte es otro. Como vendió sus puntos, su única opción es buscar la flor del espíritu, un extraño cristal de puro maná natural. Una vez consumida, esta gema otorga un aumento de poder tan inmenso que pocos seres podrían llegar a imaginarlo. Normalmente los humanos contaminan la naturaleza, pero las sierras de Urgo están plagadas de monstruos que protegen el entorno natural. Por eso, las flores de esa región han pasado siglos absorbiendo la energía más pura de la montaña mágica. El resultado es una esencia de maná increíblemente pura y refinada. Walterio le advierte que es un viaje suicida, ya que las bestias atacarán al detectar cualquier mínima debilidad suya. Alarico asegura que puede encargarse de los monstruos sin problemas, pero encontrar las flores será imposible sin un detector de maná, justo cuando Adriana llama a la puerta para preguntar si están ocupados en ese momento. Sin perder tiempo, decide llevársela fuera de la torre para que le sirva como brújula mágica en su búsqueda. Al salir de la torre, ella celebra gritando que estaba muy aburrida. Le pide que cumpla su promesa de dejarla decorar la cuarta planta a su antojo si logra encontrar lo que el señor está buscando. Él acepta, aunque se pregunta qué más quiere cambiar si ya ha puesto la torre patas arriba ella sola. Mientras ella agradece su suerte, Alarico la sujeta con firmeza y despega a toda velocidad hacia el cielo infinito. Adriana grita aterrada al principio, pero luego abre los ojos y contempla la asombrosa inmensidad del mundo bajo sus pies. Está maravillada, pues siempre vivió recluida en su castillo, dedicada únicamente a los libros y al entrenamiento militar. Pensó que ese sería su destino hasta el fin, pero ahora está sobrevolando las nubes como un pájaro libre. Emocionada, le pregunta si es consciente de que es la primera humana en volar sobre las peligrosas sierras de Urgo. A él no le importa y la llama princesa, pero ella le pide que por favor use su nombre. Alarico la sujeta con fuerza y le recuerda su condición de rehén. Créanme, ustedes y yo no querremos perdernos lo que viene después. Atentos, porque hoy veremos a un conde Beltrán más despiadado que nunca mientras obliga a Elara a buscar las flores del alma. Beltrán piensa que las apariciones tardarán siglos en encontrar las flores en mitad de estas montañas tan inmensas. Aún así, agradece que sean más rápidos que él y Guzmán. Para su sorpresa, los espíritus regresan de inmediato y Elara le confirma el gran hallazgo. Al llegar al lugar, descubren que la flor está custodiada por una horda de ogros salvajes sedientos de sangre. Beltrán intenta ser diplomático ordenando que se la entreguen, pero los monstruos se niegan sabiendo perfectamente bien que él es en realidad el rey demonio. Nuestro protagonista comprende que la lógica no funciona con estas bestias, así que decide que es hora de luchar. Los reduce a cenizas con sus llamas oscuras, dejando a Elara completamente impactada por semejante despliegue de poder destructivo. Al anochecer los ogros han caído, pero seguid con cuidado, porque lo que Beltrán planea con esta flor os va a sorprender. Beltrán le ordena no ser codiciosa y arranca la planta. Le dice que podrá quedarse con una si encuentra más. Por desgracia no encuentran ninguna otra, así que el conde decide llevarla de vuelta a la Torre Umbría. Ya en la torre, Beltrán analiza la flor y admite que el ara es mucho más útil de lo que imaginaba. De repente, su leal sirviente Guzmán le informa que ha recibido un mensaje urgente del espía Graciano. Con gesto sombrío, informa que Sir Julián se ha aliado con otros 32 héroes y ya han partido de la capital del reino. No vienen directos a la torre, sino que van cumpliendo misiones para ganar fuerza. Se están preparando con cuidado para el asalto final. Guzmán le muestra los planes de defensa, pero Beltrán lo deja helado al rechazar todas sus estrategias de golpe.
Explica que no enviarán monstruos para interrumpirlos, ya que los obstáculos mediocres solo sirven para que los héroes suban de nivel. Ordena a Guzmán que Graciano y sus mercenarios se unan a los héroes, ganándose su confianza total mientras los ayudan. Guzmán se queja de que su señor está rompiendo las reglas tradicionales de nuevo. Preocupado, le advierte que no podrán detenerlos con las defensas actuales, pero Beltrán le dice que mantenga la calma. Asegura que piensa reforzar la estructura de la torre contratando a un enano. Guzmán pierde los nervios porque cree que su amo solo busca reclutar razas raras en vez de preparar la guerra. Grita que serán el hazmerreír de todos si meten a un enano. Beltrán lo mira fijamente liberando su magia oscura, obligando a Guzmán a cerrar la boca por el miedo. El conde aclara que necesita a un maestro artesano para fabricar herramientas mágicas de asedio. Le recuerda que los héroes esperan monstruos débiles en el primer piso, pero él tiene un plan mucho más retorcido. Seguro que vosotros también alucinaríais si al entrar en la torre os recibieran de pronto con docenas de cañones. Guzmán lo medita un segundo, pero insiste en que eso se aleja totalmente de lo que dicta el manual. Al mirar al trono ve que Beltrán se ha esfumado. Entra en pánico pensando que su amo seguramente va camino de secuestrar a otra víctima. Mientras tanto, en la ciudad subterránea de Forja de Hierro, el mejor herrero de todos, el maestro Ferran, es el próximo objetivo del conde. Al llegar, Beltrán observa el lugar y admite que es su primera vez aquí, a pesar de haber matado a muchísimos enanos en su vida anterior. Disfrazado de humano, entra en una posada y soborna al dueño con oro para descubrir quién es el que fabrica las mejores armas de la ciudad. El enano agarra las monedas rápido y elogia al forastero por conocer tan bien la codicia de su raza. Le indica que baje al nivel más profundo a través del gran pozo central de la ciudad, donde podrá encontrar al legendario artesano maestro Ferran. Beltrán sigue las instrucciones y encuentra al herrero forjando una hoja con una maestría visualmente perfecta. Se queda atónito no solo por su técnica, sino por cómo Ferran manipula el mana mientras golpea el metal. Tras observarlo, Beltrán intenta secuestrarlo por sorpresa, pero unas llamas abrasadoras brotan de repente del arma del enano. Retrocede por instinto, preguntándose cómo ese artesano ha podido detectar su rastro de energía demoníaca tan fácilmente. Ferran salta al aire con su martillo para aplastarlo. Por sus movimientos, Beltrán comprende que este enano es en realidad un héroe. Ambos chocan, Ferran confirma su estatus heroico, lo llama demonio y jura que no saldrá vivo de la ciudad. Para gran sorpresa del maestro artesano, Beltrán lo llama debilucho antes de agarrarlo del cuello y revelar su verdadera identidad como rey demonio. Poco después, la guardia irrumpe en el taller tras oír el estruendo, pero no encuentran ni rastro de su héroe. Al darse cuenta del secuestro, ordenan cerrar las puertas de la ciudad y capturar al responsable de inmediato. Beltrán, observando desde un tejado, amenaza a Ferran para que se calle si no quiere sufrir las consecuencias. Ferran se pregunta, como nosotros, ¿qué hace un rey demonio en este lugar? Acompañadme en esta historia, porque Valerion cree que el herrero viene por la princesa, aunque al tirano ella le da igual. Tras oír rumores sobre forjadores enanos cavando pasadizos secretos, le ordena a Lope que lo guíe por su túnel. El legendario herrero maldice entre dientes por su mala suerte al toparse con Valerion, especialmente porque le aterroriza enfrentarse cara a cara con el rey demonio. Fijaos bien aquí, porque Valerion lanza una apuesta arriesgada, prometiendo capturar a la princesa enana para perdonar a Lope, pero el enano sabe que sobrevivir a costa de ella arruinaría su carrera para siempre. Así que insulta a Valerion, pues si salva su pellejo abandonando a la princesa, su propia raza lo torturará por cobarde. Valerion entonces le asegura su seguridad jurando por el estandarte sagrado del mismísimo rey demonio si decide ayudarlo. Tras escuchar ese juramento tan solemne y oscuro, Lope acepta, ya que ese estandarte representa la fe suprema que todos los señores oscuros deben respetar sin excepción. Mientras tanto, la princesa Lucía llega al taller de Lope esperando su arma. Al saber que ha sido secuestrado, ordena a sus guardias encontrar al captor o todos perderán la cabeza. En ese momento, mientras Lope guía al tirano por el pasadizo subterráneo, Valerion se incomoda al ver enanos detrás y amenaza de muerte al pobre Lope, quien sale a toda prisa por el agujero. Allí, Lope intenta recuperar el aliento diciendo que cumplió su parte, pero Valerion lo aterra con una sonrisa malvada, revelando que a él no le importa nada el estandarte sagrado. Al ver que fue engañado, Lope se arrepiente de no haber traicionado a la princesa antes. Pero ante lo peor, decide suplicar por su vida ofreciendo sus servicios como herrero personal para el temible Valerion. Valerion le recuerda su estatus de héroe, pero al enano no le importa el honor.
él solo busca una forma de seguir respirando. Viendo su determinación, el tirano le ordena jurar lealtad absoluta si de verdad quiere que le perdone la vida. Lope adora al gran demonio esperando escapar pronto y enviar a todo un ejército para darle caza por su engaño. Para su desgracia, la próxima vez que abre los ojos, Lope se encuentra encerrado en la cuarta torre del castillo. Al ver a Lope, casi pierde el juicio intentando explicarle a Valerion las consecuencias de sus actos. No solo trajo a un enano, raza que odia a los demonios, sino a un héroe legendario, mientras el tirano hace callar a su maestre. Gonzalo conecta con ellos para un informe, pero se queda helado al ver a un enano. Sé que estáis pensando lo mismo que yo. Para evitar más discusiones, el rey le dice a Gonzalo que entregue su reporte más tarde. Por otro lado, doña Elena se acerca a Lope preguntándose si ha venido finalmente para rescatarla del cautiverio. Todavía aturdido, Lope le pregunta a Valerion por qué está en la fortaleza, ya que esperaba que su piedad significara dejarlo marchar en libertad. El tirano aclara que su piedad solo significaba que seguiría vivo. Aclarado esto, Lope pregunta cómo demonios llegó hasta el castillo tan rápido. Valerion le explica que lo más natural fue dejarlo inconsciente de un golpe antes de cargarlo. Lope pierde la cordura y ríe cínicamente al ver que no hay esperanza. Le responde al rey que será un honor estar a su servicio incondicional. Esto pone muy contento al tirano. Así que le asigna su primera misión: instalar una gran cantidad de cañones en el primer piso para aniquilar a los héroes invasores. Esa noche, Gonzalo, apostado en la estación de preparación del viaje de los héroes, informa a Valerion que el escuadrón cree que el rey demonio usa llamas negras, por lo que están equipando armaduras resistentes al fuego intenso. Además, como Valerion no ha enviado monstruos, el escuadrón piensa que es un cobarde que tiene miedo de enfrentarse a ellos directamente. Al saber esto, Valerion nota que su plan marcha a la perfección. No enviará monstruos para que pierdan el interés y dejen de subir de nivel. Con eso, le ordena a Gonzalo mantenerlo informado y continuar vigilándolos de cerca. Tras la llamada, Gonzalo nota que el rey sabe demasiado sobre humanos. Se pregunta si alguna vez existió un monarca tan astuto. Al reunirse con el escuadrón, Gonzalo agradece al cielo no ser un enemigo de Valerion. Mientras tanto, en el castillo, el tirano ordena a Lope remodelar el primer piso a su antojo, pero le prohíbe usar piedras de maná en las trampas. Lope no está de acuerdo, diciendo que así no funcionarán contra los héroes. Pero Valerion insiste porque los héroes tienen sentidos agudos para la energía y descubrirían la trampa antes de que ésta pudiera activarse. Lope intenta protestar una vez más, pero Valerion, perdiendo la paciencia, enciende sus llamas negras y amenaza con reemplazar al herrero por otro más obediente. Aterrado, el enano tartamudea informando al rey que hay una forma, pues inventó una herramienta mágica para ocultar cualquier rastro de maná. Lo malo es que tarda 3 años y el último está en su taller. Quedaos conmigo para ver cómo termina esta locura. Preparaos, porque hoy veremos cómo un caballero sin escrúpulos pone a prueba a un herrero cobarde. Pero al ver que el enano no retrocede, Bastián decide confiar un poco en su palabra. Entonces le pone un collar a Lope diciendo que es un objeto mágico capaz de estallar al instante. Viendo lo aterrorizado que está Lope, Bastián le confiesa que el collar solo sirve para ocultar su identidad. Si se lo quita, Bastián lo considerará una fuga. Lope acepta llevar el collar sin rechistar. Así viajan un mes reuniendo materiales para la trampa que Bastián guarda en su bolsa dimensional. Por fin llegan a Valfria y entran por el pasadizo secreto de Lope hacia su taller. Mientras tanto, la princesa Leonor grita a los oficiales por no haber encontrado a los fugitivos. Los hombres explican que los herreros cavan muchos túneles y les está costando inspeccionar cada rincón. Además, por pura lógica, Bastián y el herrero Lope ya deberían haber huido de la ciudad. Leonor acepta el razonamiento, pero jura que les cortará la cabeza a todos si no los encuentran en 14 días, lo que hace que los hombres salgan corriendo aterrados. Mientras la princesa inspecciona el taller, recoge una de las armas inacabadas que dejó Lope. La aplasta con su fuerza esperando que Lope no muera antes de fabricar su arma soñada. En ese preciso momento, Lope sale de un túnel subterráneo oculto en su propio taller. A pesar del efecto de la máscara, Leonor deduce que es Lope por el pasadizo secreto y le llama, provocando que él responda muerto de miedo. Ella concluye que Lope se escondía para no trabajar y eso la pone furiosa de verdad. Lope intenta explicarse, pero esta princesa de cabeza dura prefiere solucionar todo con sus puños. Prestad atención aquí, ella sentencia a Lope a forjar armas para ella por el resto de su vida sin descanso. Lope grita como un niño, así que Bastián aparece justo a tiempo para repeler a Leonor.
Ella se pregunta quién es él, pero el caballero también lleva puesto su velo de ocultación. Bastián le ordena a Lope recoger el equipo necesario mientras él se encarga de la princesa. Él afirma ser el maestro de Lope, enfureciendo a Leonor por haber secuestrado a su sirviente. Ella se lanza al ataque con una ráfaga de golpes, pero Bastián detiene y devuelve cada impacto. Leonor le agarra un pie y lo lanza lejos con un golpe brutal creyendo haber terminado. Cuando se gira hacia el herrero, Bastián reaparece y le agarra la cabeza para estamparla fuerte. Mientras intercambian golpes, Bastián nota que Leonor es de las guerreras más fuertes que ha enfrentado. Bastián recuerda que ella no era una heroína antes de su regreso, pero aún así era una bestia imparable y duda si debería matarla antes de que crezca. Pero sabe que gastaría toda su energía demoníaca y su fuerza para lograrlo, además de que ahora mismo no es tan poderoso como solía ser en el pasado. Con su habilidad actual limitada, sabe que si la pelea se alarga podrían terminar siendo capturados. Seguro que pensáis que aquí acaba todo, pero Bastián divisa el espectro de mana, una herramienta colosal y secreta. Al ver que Lope no ha terminado de desmontarlo todo, amenaza al enano para que termine en un minuto mientras Leonor ataca como un demonio. Bastián asusta al herrero diciendo que lo abandonará, logrando que el enano trabaje al doble de velocidad. Bastián se prepara para seguir peleando contra esa bestia. Sabe que no podrá resistir mucho tiempo sin liberar toda la energía demoníaca que tiene oculta. Chocan sus armas y Leonor jura que no saldrán vivos y que lisiará a Lope para que nunca escape. Bastián responde que ella suena igual que un rey demonio y le advierte que se llevará al herrero junto con todo el equipo. Lope termina de desmontar el arma y da la señal, aprovechando que Leonor deja una apertura. Bastián la patea lejos, guarda todo en su bolsa mágica y huyen juntos por el túnel. Los guardias enanos llegan tarde y Leonor los insulta con furia antes de ordenar que entren al túnel. De pronto, el túnel estalla. Ella se pregunta si Lope realmente la odia tanto y jura buscarlo por todo el continente para encontrarlo y hacer que se arrepienta de lo que acaba de hacer. Bastián regresa a la torre. Descarga todo el equipo en el primer piso y Guzmán, que estaba limpiando la torre, lo mira con desprecio mientras pregunta qué es esa herramienta gigante. Bastián dice que es para detener héroes y nos deja ansiosos por ver qué locura pasará después. Beltrán lo mira fijamente esperando que el artefacto funcione, así que Lorenzo lo activa para demostrar que su invento vale oro. Confiad en mí, una luz brota del objeto y Beltrán gasta 10.000 puntos para vincular esta arma a su fortaleza. Aunque le queda el dinero justo, Beltrán activa la sincronización sin dudarlo ni un segundo. De inmediato, el artefacto reconoce a Beltrán como su amo y empieza a devorar energía oscura en vez de maná. Beltrán le pregunta a Lorenzo qué ha pasado exactamente con el arma. El enano lo niega todo emocionado, gritando que acaban de presenciar el descubrimiento más grande del siglo. Al ver que Lorenzo no sabe nada, Beltrán sale al patio y ordena a Ariadna que use cualquier hechizo. Ella desata una tormenta de elementos masiva, enfureciendo a Gualterio, que acababa de terminar de limpiar todo el suelo. Mientras Gualterio intenta que Ariadna se detenga de una vez por todas. Beltrán se asombra al ver que un hechizo de tal calibre pase desapercibido para los vigías de fuera, ocultando su rastro y presencia por completo. Atentos, porque ahora Beltrán decide probar el artefacto manipulando los muros de su propia fortaleza. Para su sorpresa, logra borrar la existencia del castillo de la vista de cualquiera. Al desactivarlo, nota que esta nueva habilidad consumirá su energía oscura, pero sabe que será la herramienta perfecta para engañar a esos arrogantes caballeros. De vuelta al salón, encuentra a Lorenzo totalmente fuera de sí, deseando desmantelar el arma y la torre para estudiar su conexión. Beltrán se lo permite, pero con la condición de que lo haga solo después de que maten a los héroes. Lorenzo se emociona y empieza a rezar por la caída de los caballeros invasores. Beltrán le informa a Ariadna que ella defenderá el cuarto piso, algo que sorprende a la joven princesa. Pero él le recuerda que es una prodigio de las artes místicas que no desea volver a su palacio. Beltrán duda por un momento, pensando que pedirle a una noble que luche en el frente es quizás demasiado. Sin embargo, Ariadna lo deja mudo al empezar a planear qué elementos usar contra sus futuros enemigos. Sorprendido, le dice que solo debe mostrarse ante ellos como su enemiga para cumplir su deseo una vez más. Ella acepta de inmediato, siempre que la presente como su subordinada y oculte su linaje real ante todos. Él accede sonriendo y ella, feliz, incluso empieza a pensar en seducir a los héroes con su gran belleza. Pero Beltrán le ordena que mantenga la compostura y se comporte como acordaron. Más tarde, revisa sus preparativos finales en el trono, dándose cuenta de que aún tiene un gran problema.
Son 200 guerreros y con su fuerza actual no podrá eliminar ni a la mitad de ellos. Necesita más poder, así que saca la flor mística que ahora brilla con un tono oscuro y corrupto. Sabe que las flores espirituales corruptas son vitales para los demonios y decide que debe recolectar muchas más. Parte con la princesa en su busca, pero tras un día entero de rastreo, regresan con las manos vacías. De pronto, un grupo de orcos de las nieves aparece y Beltrán, harto de perder el tiempo, se prepara. Aquí es donde la cosa se pone interesante, pues el jefe orco se arrodilla pidiendo que acepte a su pueblo bajo su mando. Explican que traicionaron al reino oscuro en el pasado, pero que ahora están listos para redimirse y servirle. Beltrán no se cree sus palabras bonitas. Sabe que solo buscan volverse fuertes a su lado porque su naturaleza encaja mejor con la oscuridad que con la luz. Al verse descubiertos, Krugar ordena a sus hombres que entreguen todas las flores espirituales que han recolectado para él. Beltrán se impresiona al ver que estos orcos no solo saben hablar, sino que son maestros en el arte de negociar. Se lo echa en cara y ellos responden que aprendieron que la sabiduría vale mucho más que la fuerza bruta. Viendo que son honestos, acepta a Krugar como su siervo y le ordena patrullar los campos nevados para aumentar el poder de su clan. Le manda esperar sus órdenes y promete que, si cumple, recibirá un regalo que superará cualquier tipo de fuerza. Al entregarle su insignia real, Krugar se transforma ante sus propios ojos en una criatura mucho más temible, oscura y poderosa. Krugar y sus guerreros juran devoción eterna a su nuevo señor mientras sienten cómo el poder recorre sus venas. Pasa el tiempo y los preparativos están listos, con el castillo protegido por una legión de orcos sedientos de sangre. Creedme, Beltrán espera ansioso la llegada de los héroes para cobrarles cada humillación sufrida en su vida pasada. Poco después, Sir Hilario y sus caballeros llegan a los montes de Urgel buscando la guarida del soberano oscuro. Esa noche, los héroes descansan en el Paso de Halcón. Preparaos, porque hoy veremos cómo un alcázar celebra un gran banquete antes de una misión suicida al amanecer. Hernán agradece al conde Velasco, quien confiesa que hospedarlos es su única forma de pasar a las páginas de la historia real. Entonces le pide a Hernán que dirija unas palabras a todo el batallón. El caballero pide atención y advierte a todos que no bajen la guardia, pues el rey demonio apenas ha enviado monstruos. Anuncia que mañana mismo el malvado soberano pagará por todos los secuestros que ha cometido en estas tierras. Los ánimos estallan mientras Rodrigo observa cómo todos devoran el festín felizmente. Nota que sus filas están intactas, gracias a que Hernán convenció a unos mercaderes para que no los abandonaran tras una demanda. Pero a Rodrigo le preocupa que, siendo tantos, tengan una ventaja demasiado injusta sobre la torre del enemigo. Así, se pregunta si debería eliminar a algunos para equilibrar la balanza, pero reacciona sabiendo que si ganan será libre de Beltrán. Agobiado por su papel, Rodrigo decide informar al barón Beltrán. Sale al frío exterior para contarle al barón sus últimos avances en la misión. Al saber que llegaron a Valverdoso, Beltrán le ordena no volver a contactarlo y le advierte sobre la nieve al escalar. Mirad bien, de noche el peligro acecha. Le ordena alejarse de la puerta del castillo al abrirse, pero de pronto aparece el héroe Hernán ante él. Rodrigo miente diciendo que solo estaba tomando un poco de aire fresco nocturno. Hernán le ofrece vino de frutas y le pregunta qué es lo que le preocupa tanto. Rodrigo cuestiona si podrán vencer y el héroe ríe confiesa que él tampoco está seguro de nada. Admite que cazar reyes, demonios siempre es un infierno y nada sale según lo planeado jamás. Rodrigo menciona al rey de la lujuria que Hernán mató antes, creyendo que al absorber sus poderes será más fácil ahora. El rostro de Hernán se ensombrece mientras su compañero le pide que relate aquella batalla pasada contra el mal. Hernán responde que ganó gracias a camaradas valientes como Rodrigo, que lucharon en primera línea contra los monstruos. Esta vez le pide cubrir su flanco y Rodrigo acepta el encargo. Justo después, entran porque el conde quiere escuchar sus historias de aventuras y viajes por el reino. Por dentro, Hernán confía en que Rodrigo sabrá cuidar de él en esta peligrosa gesta heroica. A la mañana siguiente, el grupo parte hacia las montañas entre los vítores de todo el pueblo. Cruzando el desfiladero, un soldado comenta que todo está saliendo demasiado bien por ahora. Llegarán al torreón del demonio en muy poco tiempo. Ya sabemos lo que pasa cuando alguien habla de más y el horror cae del cielo. Al mirar arriba, ven una horda de ghouls gigantes acechando en los riscos. Toman posición de combate, pero aparece un gigante de escarcha bloqueando el paso estrecho del desfiladero. Hernán ordena al capitán Tristan sacar a todos de allí, mientras él enfrenta al gigante totalmente solo. De un salto ataca al enorme esqueleto,
pensando que no será más fuerte que su antiguo enemigo lujurioso. Cuando el ser intenta aplastarlo, Hernán corre por su brazo directo hacia el gigante. Con un tajo letal lo derriba, ordenando retirada mientras el cuerpo del gigante bloquea a los ghouls hambrientos. Por suerte, la mayoría logra sobrevivir. Al descansar, notan que este desafío es mucho más duro que las torres que enfrentaron antes. Aún así alaban a Hernán, y tras los rumores de su poder absorbido, todos confían plenamente en el héroe. Incluso Rodrigo cree que el héroe tiene todas las de ganar en este encuentro. De pronto, divisan a un grupo de orcos de sangre pura no muy lejos de su posición. Hernán se prepara para eliminarlos, pero Rodrigo lo detiene al escuchar un sonido extraño. Recuerda la advertencia de Beltrán sobre la nieve mientras Lord Valerius declara que no llegarán vivos al torreón. Una avalancha comienza y Rodrigo maldice a Beltrán porque no sabe cómo esquivar tanta nieve blanca. Creedme, toca correr ahora. Atención, vais a ver cómo Bálvaro observa con burla, jurando que esta vez dará caza a los héroes. Mientras vigila al grupo, Bálvaro recuerda que advirtió a Galarad sobre la nieve que los orcos usaron para provocar aquel alud. El ataque de nieve arrastró a los héroes valle abajo, obligándolos a reagruparse para buscar a sus unidades dispersas. Al caer la noche, los orcos enviaron necrófagos y gigantes de escarcha contra el escuadrón, manteniendo este asedio constante durante 3 largos días. Al tercer día, los 500 miembros del escuadrón se habían reducido trágicamente a la mitad. El grupo logró alcanzar una de las cumbres, pero al buscar con la mirada el castillo del rey demonio. No encontraron nada. Sir Helio perdió los nervios y gritó lleno de frustración. Viendo lo inútil de su misión, el conde Gualtero anuncia a sus hombres que regresará con ellos. Helio intenta objetar, pero Gualtero se mantiene firme, recordándole al héroe que la vida de sus soldados importa. 6 días después, los 200 supervivientes apenas llegan a 50 tras la gran división, pero finalmente avistan la fortaleza oscura oculta en el valle. Con el objetivo a la vista, corren hacia el portón, pero cuidado porque al abrirlo, la tercera advertencia de Bálvaro estalla. Al instante, los hombres son aniquilados por potentes cañones de asedio, reduciendo su número de 52 a solo 1, sin contar al caballero Galarad en esa cifra. En shock, Helio deambula por el primer piso gritando a pleno pulmón, preguntándose por qué nada con este nuevo soberano sale según lo previsto. Entonces ve a Galarad, quien logró esquivar el bombardeo justo a tiempo. Helio le ordena subir con él. Dice que aunque solo sean 2, aún pueden derrotar al rey demonio después de todo. Él ya absorbió los poderes del señor de la lujuria. Al llegar a los pisos superiores, Helio se enfurece al encontrarlos totalmente vacíos, preguntándose por qué el enemigo no apostó monstruos dentro si afuera había ejércitos enteros esperando. Galarad, en cambio, sabe lo que viene, ya que nada ha cambiado en las plantas más altas del castillo. Así que, al pisar la 4ª planta, Galarad maldice entre dientes. Mientras tanto, Helio queda atónito al presenciar la vista por primera vez. Momentos después, aparece Arona vestida de negro, presentándose como la espiritista oscura y una de los reyes celestiales que protegen al soberano. Sé lo que pensáis, Galarad se siente humillado por esta actuación y decide retirarse en silencio. ¡Qué decepción! Confuso, Helio le pregunta a Arona por su cambio, pero ella intenta demostrarle que ya es otra persona. Ella termina invocando todos los elementos a gran escala para atacarlo. Al ver tal poder, Helio concluye que nadie la está controlando. Recuerda entonces todo el esfuerzo que hicieron para intentar rescatarla de las sombras. Pero ahora es ella quien ataca al héroe que vino a salvarla. En ese instante, Helio estalla y jura destruirlo todo. Pero Bálvaro aparece tras él en su forma demoníaca, preguntándole con burla si de verdad cree que puede. Lanza sus llamas oscuras diciendo que por fin ve la cara de Helio. Indiferente al ataque, el héroe ve a Galarad cerca de Bálvaro. Se lanza hacia él y le ordena a Galarad que combine sus fuerzas para matar al demonio de una vez. Confuso, Galarad pregunta cómo, pero siente que su energía abandona su cuerpo mientras cae desplomado al suelo. Helio se imbuye con el maná de Galarad y le aclara al elfo a qué se refería con eso de luchar juntos. Bálvaro se da cuenta de que Helio usó un artefacto prohibido para absorber el maná de su compañero. Helio explica que su anillo, el devoraelfos, convierte la vitalidad infinita de los elfos en puro poder mágico. Pero el elfo muere poco después de activarse. Helio lo pisotea mientras revela que su plan siempre fue usarlo como combustible. Cuando Galarad comprende la traición, Bálvaro sonríe admitiendo que le encanta lo ruin y rastrero que es este héroe. Además, declara que, si logra arrebatarle el anillo de su dedo, Helio perderá todos sus nuevos poderes al instante. Pero Helio le desafía a intentarlo. Después de todo, ni el señor de la lujuria pudo lograr tal hazaña.
Al momento, Bálvaro llama a Gordiano y la muñeca de Helio es cercenada de cuajo. El héroe tarda segundos en procesar lo ocurrido. Cuando lo hace, grita sujetando su muñón, aterrado porque no pudo detectar la presencia de Gordiano. Gordiano, el demonio de alto rango, aparece tras Helio y le ordena con voz gélida que guarde silencio. Helio salta instintivamente, incapaz de procesar por qué casi muere a manos de alguien que ni siquiera es el rey demonio. Para su desgracia, su mayor problema le agarra del hombro y le advierte de que no irá a ninguna parte. El héroe se gira sabiendo que debe esquivar el siguiente golpe. Al ver a Bálvaro con una esfera masiva de energía, Helio acepta su destino. Confiad en mí, le va a doler mucho. Fin del juego. Acompañadme en esta locura. El soberano lanza una esfera colosal de llamas negras contra Hilando, provocando un estallido ensordecedor. Cuando el humo se disipa, Beltrán recupera su forma humana y felicita a Hilando por seguir todavía con vida tras el impacto. Entonces ordena a Garcilaso que encierre a Hilando y a los demás guerreros que cayeron por el arma secreta de Leonardo. Granada casi ve las puertas del cielo, pero Beltrán lo salva entregándole una flor espiritual de puro poder para sanar sus heridas. Al despertar, ve a Beltrán dándole otra flor a Arturo antes de dejar que Leonardo haga lo que quiera con la torre. Tras felicitar a sus huestes por el éxito, Beltrán les ordena retomar sus puestos y se marcha con una total indiferencia. Granada lo mira asombrado por derrotar tan fácil a Hilando, pero Arturo vigila a Beltrán y sospecha que está realmente exhausto. Al llegar al quinto piso, el soberano se desploma intentando recuperar el aliento tras haber estado al borde del colapso total. Mirad esto con cuidado, Beltrán usó toda su fuerza contra el caballero Hilando. Él era el más débil de los 10 caballeros celestiales del continente, y aún así no pudo matarlo de un golpe. Todo por no poder canalizar suficiente energía oscura debido a los escasos puntos de poder que le quedaban en ese momento. Así que tuvo que ejecutar su plan para agotar a Hilando física y mentalmente, nublando su juicio antes de poder asestarle un golpe definitivo. Aún así, Beltrán se maravilla por haber logrado una victoria perfecta sin depender de los antiguos estándares del mal. Lograr tal hazaña demuestra que Beltrán tiene el poder de alterar el destino y vengarse de todos los héroes. Al volver el varón valiente a las murallas de Altamira, el pueblo exige con furia explicaciones sobre lo que ha sucedido allí. La multitud enfurece al saber que el grupo regresó simplemente por no haber encontrado el rastro del castillo oscuro. Es comprensible, pues el reino entero había invertido toda su esperanza y tesoros en estos supuestos salvadores de la humanidad. Mientras los culpan, el varón valiente alza la voz diciendo que Hilando no ha vuelto porque sigue buscando la Torre del Mal ahora mismo. En poco tiempo, la noticia recorre todo el continente, enfureciendo al rey de Valois al ver que los caballeros regresaron sin su querida hija. A Lucrecia, por otro lado, no le importa nada de eso mientras pueda seguir el rastro de Leonardo por el bosque. Increíble cómo corre un rumor, ¿verdad? La historia se distorsiona propagando el falso rumor de que Hilando ha muerto. El mundo se sume en el luto, y esa energía negativa dispara los puntos oscuros de Beltrán mientras el varón es convocado. Una vez que confirman que Hilando no ha regresado todavía al reino. Sin noticias del paradero de Beltrán, deciden esperar 10 días enteros confiando en que un caballero celestial de su calibre logre volver sano y salvo. Pero si no vuelve, planean reunir a 4.728 héroes para lanzar un asalto total contra el nuevo soberano oscuro. Más tarde, en las oscuras mazmorras del castillo, Beltrán visita a Hilando y ve que sus heridas han cerrado, así que mientras el villano charla con calma, el caballero le exige ir directo al grano sin más rodeos innecesarios. Beltrán decide ser directo, le ofrece a Hilando que jure lealtad y se convierta en su nuevo vasallo personal. Confuso, Hilando admite que jamás esperó una oferta tan humillante de su parte. Pero Beltrán suelta una pesada bolsa de monedas de oro, recordándole lo carísimo que fue financiar su expedición mediante préstamos abusivos de los grandes mercaderes y nobles del reino. Si los caballeros vencen al Señor Oscuro, sus vidas cambian para siempre. Pero si fallan, quedan sepultados bajo deudas de por vida, y en el caso de Hilando, todas las inversiones del reino recaían sobre sus hombros. Ahora que ha fracasado, Hilando se da cuenta de que está metido en un problema económico y social monumental. Aunque escape de la torre, será marcado como un traidor y tendrá que pagar cada moneda de oro que se gastó en él. Al saber que Granada lo delató, Hilando lo llama traidor, algo que hace que Granada pierda los estribos por completo ante él. Le grita que no sea hipócrita antes de confesarle que siempre ha estado del lado de Beltrán desde el principio. Beltrán añade que los héroes fallaron porque nunca se habían enfrentado a un señor oscuro tan astuto como él.
Sabe que los humanos pronto se adaptarán a sus tácticas, por lo que necesita a un caballero fuerte que sabotee sus planes y los detenga. Beltrán dice esto mientras muestra el orbe místico de Armani a su prisionero. Una reliquia mágica para vigilar a los subordinados que detecta cualquier hostilidad, permitiendo al amo eliminarlos al instante si se vuelven una amenaza real para él. Le ordena no resistirse, pero Hilando asegura que su cuerpo bendecido rechazará el orbe oscuro nada más tragarlo. Por desgracia, Granada le aclara a Beltrán que ese rechazo solo ocurre si el caballero tiene voluntad propia para hacerlo. Así que Beltrán le mete el orbe por la garganta a la fuerza. Mientras hace efecto, Granada pregunta qué harán si el caballero muere al intentar rechazar el artefacto. Beltrán asegura que no pasará, pues una rata como Hilando jamás se sacrificaría. Creedme, esto acaba de empezar ahora. Inmediatamente. Escuchad bien, porque hoy veremos a Héctor quedar vinculado al barón Beltrán como su vasallo. Mientras Héctor maldice su suerte, Beltrán trama algo con Gonzalo. Gonzalo le advierte que Héctor no podrá hacer mucho, pues carga con una deuda masiva de 100.000 monedas de oro sobre su cabeza. Vender energía oscura apenas sirvió para cubrir una parte de la deuda. Por eso, Gonzalo duda sobre cómo planea el barón conseguir el resto del oro. Pero Beltrán solo sonríe. Pronto recibirá el aviso sobre el cónclave de las fortalezas, una reunión que junta a los señores más poderosos del reino cada año. Es un evento anual donde se reúnen todos los grandes duques de la oscuridad. En su vida pasada, Beltrán siempre ignoró esta cita y nunca decidió presentarse allí. Pero ahora sabe que esos antiguos señores, que llevan siglos gobernando, deben tener sus tesoros repletos de oro reluciente. Gonzalo se queda sin palabras al ver las intenciones del barón. Empieza a notar que, pese a sus métodos rastreros, Beltrán es un líder prometedor. Así que no tiene otra opción que admitir su talento. Prestad mucha atención ahora. Llega la invitación oficial y Beltrán sabe que es el momento perfecto para actuar. Ordena a Gonzalo que lo siga. Van directos a estafar a los veteranos más ricos del reino. Al llegar a la planta 13 de la Fortaleza de los Engaños, Beltrán entra desafiante y pregunta a los presentes si hablaban de él. El conde Draxen estalla en furia al verlo. Sin embargo, la reina del invierno lo llama con frialdad el tema de conversación del momento. Ugar el Inquebrantable lo mira con odio, recordando cómo Beltrán insultó el código de honor de los señores demoníacos anteriormente. Finalmente, Jacobo, el señor de los engaños, le da una bienvenida muy alegre. Pero Beltrán los llama estúpidos a la cara. Ugar pierde los nervios y le grita por interferir en sus asuntos siendo apenas un recién llegado. Por su reacción, Beltrán nota que Ugar quiere matarlo y lo provoca aún más. Jacobo tiene que intervenir con un aplauso para evitar que se despedacen. Les ordena cooperar de una vez y dejar de perder el tiempo con peleas absurdas. A Beltrán le sorprende que un simple aplauso borrara su sed de sangre. Se pregunta si es una habilidad de Jacobo o de la propia torre. Al sentarse, sigue analizando ese poder misterioso, comparándolo incluso con la magia fantasma que protege su propia fortaleza personal. Decide mantenerse en guardia total. Jacobo abre el debate y Draxen rompe el hielo preguntando de inmediato por el paradero del caballero Héctor de Haro. Mientras tanto, en el salón de invitados, los ayudantes de los duques presionan a Gonzalo con la misma pregunta. Gonzalo les miente diciendo que Héctor nunca entró en su torre y que seguramente andará perdido por los caminos. No lo creen al principio, alegando que Héctor debería haber visto la gran fortaleza desde muy lejos. Pero Gonzalo explica que Beltrán ignora todas las reglas tradicionales. Al recordar lo ocurrido en su coronación, todos los ayudantes finalmente lo entienden y se calman. Gonzalo recuerda que Beltrán le ordenó callar sobre Héctor, ya que planea usar al caballero como un espía infiltrado. Sus sospechas confirman la teoría del barón. Aunque Gonzalo admira su astucia, se queja ante los otros ayudantes diciendo que el barón es un verdadero dolor de cabeza. Al hacerlo, siente un alivio parecido al de una esposa desahogándose sobre su marido. Y fijaos en esto, los otros ayudantes se sienten igual y empiezan a criticar a sus propios amos. Gonzalo necesitaba ese apoyo emocional. En la reunión, Beltrán miente diciendo que Héctor se perdió porque él no construyó su castillo en la cima del monte. Poco a poco, todos se van tragando la mentira. Jacobo pregunta si Héctor sigue buscando la torre, pues sería una locura dejarla sin defensa alguna para venir a una reunión ministerial. Es sabido que cualquier señor que pierda su fortaleza principal terminará sufriendo un destino cruel y espantoso. Beltrán le corta en seco diciéndole que no se meta en sus asuntos. Él tiene sus propios métodos de defensa secretos. Nota que Jacobo empieza a irritarlo. Jacobo retrocede, pero Draxen advierte que el anciano arcano no será tan paciente.
Beltrán ignora la amenaza insultando al viejo vampiro sin ningún respeto. Mientras discuten, Beltrán decide que no le importa parecer sospechoso siempre que no revele sus verdaderos planes a los demás señores. Además, no ha olvidado su objetivo principal. Ha venido a sacarles 100.000 monedas de oro a esos codiciosos duques. Observa a Jacobo y deduce que debe tener un rango alto, ya que sabe exactamente quién tiene pocos puntos de energía oscura. En ese instante, la reina del invierno le hace una señal y ambos salen al balcón para hablar en privado. Ella confiesa que quería conocerlo y admite que comparte muchas de sus ideas, y creedme, esto solo acaba de empezar. Atención, porque Valerius se pregunta si ella siempre ha sido así de extraña. Ella aclara que sigue los códigos de los señores oscuros, pero en el Doria hay que ser flexible con las normas. Tras examinarlo, admite que tiene mucho mejor aspecto de lo que esperaba después de conocerlo finalmente en persona. Le entrega su transmisor personal para que puedan comunicarse directamente si alguna vez él necesita de su consejo. Pero con una condición, no debe insultar sus principios frente a ella si quiere que sigan siendo aliados. Al volver, Berto pregunta por Valerius y ella dice que es indescifrable, muy superior al duque Draco Oakher. Valerius anota que aún no confía plenamente en Reina, pero la considera una ganancia muy valiosa e inesperada. En su torre, Elara prepara galletas y le pide a Alistair que las pruebe tras recibir todos los ingredientes. Él decide probarlas esperando tener que elogiarlas sin importar el sabor, ya que ella no suele entrar en cocina. Pero se queda atónito cuando el sabor fenomenal lo golpea y hace que su energía interna reaccione con fuerza. Cuando ella pregunta, él la felicita y ella confiesa alegremente que puso flores espirituales en la masa dulce. Impactado, Alistair pregunta por qué usó algo tan valioso, pero Elara lo llama un regalo para mantenerse unidos. Estarán juntos mucho tiempo, así que espera que Bernardo y los demás también disfruten de este pequeño detalle. Mientras tanto, en la Torre de Les, Bernardo regresa a la mesa y descubre que solo Julián sigue allí. Julián propone tomar un té para hablar y Bernardo se pregunta qué asuntos importantes podrían discutir ellos dos ahora. Mirad esto, Julián revela que sabe que Bernardo necesita oro humano, dejando al noble en un shock absoluto. Al escuchar eso, Bernardo se queda paralizado, preguntándose internamente de dónde demonios se pudo haber filtrado esa información privada. Sin querer revelar nada, pregunta de inmediato de qué habla, pero Julián le dice que no finja, pues el duque Draco se lo contó. Va directo al grano y ofrece a Bernardo una enorme suma de oro humano a cambio de energía oscura. Aunque todo va según su plan, Bernardo siente que el rey de las mentiras oculta algún motivo muy oscuro. Necesita el dinero con urgencia, por lo que no tiene más remedio que aceptar la transacción y seguir el juego. Tras completar el trato, Bernardo regresa con el oro y le entrega a Hernán lo pactado, sorprendiendo al humano por cumplir su palabra. Bernardo le ordena entonces que haga todo lo posible por ocultar el origen real de esos fondos extranjeros. Reconozcámoslo, si Julián descubre el rastro del dinero, todos acabarían siendo simples marionetas en sus manos. Concluye que su mejor opción es actuar con la mayor cautela posible para no levantar ninguna sospecha ante él. Al igual que Hernán, Bernardo convirtió al resto de humanos supervivientes en sus propios caballeros negros y magos. Ordena a Hernán usarlos para multiplicar el dinero, ya que están programados para obedecer sus órdenes sin dudar jamás. Hernán intenta ver el lado positivo, agradecido de que él y otros humanos lograran sobrevivir a aquella terrible masacre. Como la misión no fracasó del todo, cree que podrá volver a ser un héroe tras pagar sus deudas. Se vuelve arrogante y le ofrece la mano a Bernardo para celebrar lo que llama su nueva sociedad comercial. En ese instante, Bernardo estalla, infligiendo al héroe un dolor inmenso por haber tenido semejante osadía y falta de respeto. Le deja claro que no son socios y que Hernán debe conocer su lugar actuando como un simple esclavo. Entonces le ordena marcharse mientras él se retira de allí. Antes de que Hernán se vaya, Elara le entrega una carta urgente para la princesa Eleanor, la 13ª. Molesto, él pregunta por qué se alió con el Señor Oscuro, culpándola por toda la humillación que ha sufrido. Al oír sus quejas, ella se disculpa, pero aclara que no tiene ninguna intención de regresar nunca al reino. Menciona un oscuro secreto del Doria que Hernán también conoce, aunque él pensaba que solo eran rumores falsos. Al confirmar que son ciertos, entiende las acciones de la princesa y accede finalmente a entregar esa carta tan importante. Cuando Hernán y el resto de humanos se marchan finalmente de allí, Alistair confronta a Bernardo sobre la desobediencia del héroe, pero el noble señala que Hernán es diferente al resto. Explica que a Hernán no lo mueve la codicia por el oro, sino que lo que realmente busca es la popularidad.
Comenta que con alguien con esa ambición bajo su control, se asegurarán de cumplir sus objetivos de la mejor manera. Al final, nos quedamos con Elara preguntando si queremos probar sus galletas. ¿Qué os ha parecido? Al verla entrar con tanta calma, Beltrán comprende que ha sido demasiado blando con ella. Prestad atención, porque Beltrán amenaza con encerrarla un mes si las galletas no están ricas, pero Elena ni se inmuta al retarle a que las pruebe él mismo. Al probar las galletas, Beltrán siente un éxtasis tan brutal recorriendo su cuerpo que casi pierde los estribos, pero logra mantener su fachada de hierro y el control absoluto. Al notar que mezcló flores espirituales entre los ingredientes, Beltrán comprende que ella trama algo y le pide explicaciones. Mientras tanto, el grupo de Elena desciende sin problemas escoltados por el capitán Cristóbal. Tras llegar a Alcalá de la Torre, parten de inmediato hacia el reino de Ilduria usando un círculo de teletransporte mágico. Por su parte, Garcilaso regresa al cuartel del gremio del Halcón Escarlata para poner firmes a los mercenarios que desertaron. Castiga con extrema dureza a los hombres por haberle abandonado, siendo su propio capitán, mientras huían como ratas para salvar el pellejo. Entre golpe y golpe, aparece una joven llamada Leonor presentándose como heroína. Explica que sus problemas personales le impidieron unirse antes a la gesta, pero asegura que por fin está lista para comenzar su viaje heroico. Los hombres de Garcilaso aclaran que, mientras él no estaba, fue Leonor quien pagó todas sus deudas pendientes en la taberna. Garcilaso le agradece el generoso gesto de pagar las cuentas, pero ojo, porque le revela que la misión ya ha terminado y que Elena abandonó Alcalá de la Torre hace tiempo. Leonor se indigna al oírlo y exige saber los detalles del fracaso. Garcilaso acepta hablar, pero solo revela lo que Beltrán le permitió contar bajo sus órdenes. Tras escuchar el relato, Leonor agradece su tiempo, dejando unas monedas de oro como muestra de gratitud antes de marcharse del lugar. Mientras ella sale por la puerta, el avaricioso ayudante de Garcilaso intenta robar el dinero soltando burlas sobre ella, pero le pillan con las manos en la masa al instante. Al salir Leonor, Garcilaso nota que lleva escolta. Lo más extraño es que pese a sus armaduras pesadas, sus pasos no hacen ni el menor ruido. Así que decide ocultar su rostro y seguirlos en absoluto secreto para investigar. Desde las sombras descubre que es una princesa dispuesta a renunciar al trono con tal de convertirse en una verdadera heroína de leyenda. En ese instante, siente un frío acero pegado a su cuello de la nada. Una voz resuena tras él. Un caballero de élite le pregunta quién es y por qué espía a la princesa, y por si fuera poco. También le interroga sobre su magia sospechosa, temiendo que sea un espía extranjero. Garcilaso, aterrado por revelar que sirve al rey demonio, duda qué hacer ahora. Sin darle tiempo a explicarse, el caballero le considera una amenaza real y lanza un ataque feroz contra él. Tras oír un estruendo brutal, el resto de caballeros se giran y ven a Garcilaso intentando huir del lugar a toda prisa. Le confunden con un asesino y se lanzan al ataque sin dudarlo ni un segundo. Acorralado, sabe que siendo el único elfo en Alcalá le reconocerán si usa sus poderes, pero si no lo hace, no saldrá vivo de esta. Los guardias piden a la princesa que retroceda, pero ella insiste en que es una heroína. Fijaos bien en esto, porque justo cuando Garcilaso decide pelear, unas llamas negras surgen de la nada deteniendo a sus enemigos y aparece Beltrán regañándole por holgazán. Todos entran en pánico al reconocer al rey demonio, mientras Garcilaso se enfurece porque Beltrán cree que se está rascando la barriga mientras intentaba escapar. Los caballeros concluyen al instante que Beltrán ha venido personalmente para secuestrar a su joven princesa. Así que desenvainan sus armas, listos para dar la vida con tal de protegerla de las garras del mal. Leonor, sin embargo, grita que es su oportunidad de oro para capturar a Beltrán y que no sufran por su seguridad. Sorprendido, Beltrán les jura que ni siquiera sabía que había una princesa en la ciudad. Pero nadie le cree. Todos, incluido Garcilaso, le exigen saber qué hace allí y él responde que solo está haciendo un recado por pura casualidad. Momentos antes, justo tras degustar las deliciosas galletas de Elena, Beltrán le preguntó qué quería y ella pidió que le consiguiera los famosos polvos de ceniza de Sancho. Él sabe que sirven para pactos de ánima, inventados hace 100 años por un elfo llamado Sancho que huyó al reino de los humanos. El rey le ordenó crear un suplemento para que los humanos pudieran vincularse a los espíritus con muchísima más facilidad. Beltrán duda que Elena lo necesite, pues ya es una maestra consumada en el uso de las artes espirituales. Pero ella se hace la inocente alegando que en la torre apenas hay maná y los polvos son su única opción viable. Él cala sus intenciones. Sabe que quiere pactar con un espíritu de alto rango, algo que en su vida pasada logró solo a los 27. Causando un revuelo mundial,
ya que casi nadie en la historia ha sido capaz de realizar semejante hazaña mágica de ese calibre. Pero ahora, la chica pretende adelantarse 7 años a su propio destino y acelerar su crecimiento. Confiad en mí, lo que viene será épico. Elena se asombra de que él lea sus pensamientos, mientras Beltrán se pregunta si la torre ha alterado su destino. Acompañadme, porque hoy veremos cómo un señor oscuro convierte el caos en puro poder para su fortaleza. Así que agradece la comida y parte de inmediato a buscar los suministros que ella le pidió. Invocando llamas negras, advierte a los guardias que tiene prisa y que acabará con este duelo en un suspiro. El ataque de Beltrán estalla, dejando a Catalina atónita mientras todo a su alrededor queda reducido a escombros. Se divierte verla firme, rodeada de luz. Ella da un paso al frente y advierte solemnemente que el aura heroica tiene el poder de aniquilar demonios. Por eso los héroes son los enemigos naturales de los señores oscuros. Alza su espada gritando que su lugar no está en un palacio rancio, sino en el campo de batalla. De un solo tajo ejecuta su ataque definitivo. Prestad atención ahora, porque estamos a punto de ver una técnica que desafía toda lógica humana. Catalina confiesa que por el bajo estatus de su reino, lo habitual sería terminar vendida como esposa a otro monarca. Pero al recordar que su prometido es un viejo decrépito, Catalina rechazó su destino real para aprender el arte de la espada en el ejército imperial. Entrenó hasta sangrar cada día solo para transformar su título de princesa en el de una auténtica heroína. Mientras su ataque busca a Beltrán, ella sueña con derribarlo para ser reconocida oficialmente como una verdadera heroína del reino. Hazte cenizas, solo así será libre de las órdenes de su padre y podrá elegir marido por cuenta propia. Don Beltrán, por el contrario, ni esquiva la técnica ni intenta bloquearla. En su lugar, rompe el filo de aura con sus manos, destrozando toda esperanza de victoria para la princesa. Sé lo que estáis pensando, ¿cómo puede ser tan fuerte? Pues agarraos que la cosa se pone aún peor. En ese instante comprende que se enfrenta a un auténtico monstruo que la mira con desprecio. Él sabe que, siendo princesa y heroína, le será de gran utilidad. Ella rompe a sudar mientras sus soldados le suplican desesperados que retroceda. Pero es demasiado tarde para evitar la masacre. Minutos después, los aldeanos se reúnen tras las explosiones y detectan el rastro de una energía demoníaca residual en el aire. Al ver a los caballeros heridos, corren a sanarlos con sus artes mágicas. Pero los guerreros informan aterrados que el Señor Oscuro se ha llevado a la princesa Catalina. Aterrados por el ataque del soberano del mal, concluyen que se trata de Beltrán de Alcoraz. Más tarde, en la mazmorra subterránea, Elvira observa a Catalina inconsciente en una celda fría. Elvira pregunta si es una conocida, pero él aclara que se trata de la mismísima Catalina, la novena princesa del imperio. Ordena a Elvira que sane sus heridas de inmediato, ya que la joven princesa permanecerá cautiva en el 4.º piso de la torre por ahora. Confundida, Elvira pregunta por qué ha raptado a otra joven de sangre real. Él responde que simplemente se la cruzó en el camino y decidió llevársela consigo. Además, necesita cometer estos actos para seguir acumulando puntos de esencia oscura para su castillo. Sin entender nada, ella pregunta a qué se refiere, y él casi confiesa sus secretos antes de recordar quién es ella. Se corrige rápido y dice que irá a por los polvos de estramonio que ella misma le había encargado. De camino, se pregunta si casi revela sus secretos a Elvira por haberse acostumbrado demasiado a la presencia de la joven. Tras esto, la noticia del secuestro de Catalina en Alcoraz se extiende por todo el continente. En el Consejo de Caballeros, obligan a Sir Heliodoro a jurar que no encontró la fortaleza de Beltrán durante su expedición. Pide disculpas por no haber localizado el castillo y jura que aceptará toda la responsabilidad por semejante fracaso. Pero lo dejan pasar, advirtiendo que si castigan a cada caballero que fracasa en una misión de exploración, nadie querrá presentarse voluntario para la siguiente gran gesta heroica. Pasan al tema de Catalina e informan a Heliodoro que su reino exige una cruzada inmediata para rescatar a la princesa. Para sorpresa de todos, Heliodoro lamenta el destino de la joven, pero insiste en que no pudo hallar el rastro enemigo. Lanzar una cruzada ahora sería un error. Lo más sensato es enviar primero un pequeño grupo de rastreo. Una vez localizado el bastión oscuro, entonces podrán organizar un ejército de ejecución a gran escala. Heliodoro les convence de que Beltrán se oculta por falta de poder, y los caballeros aceptan su lógica porque sería absurdo que un señor oscuro rompiera su propio código de conducta. Tras escuchar a los sabios guerreros que apoyan la versión de Heliodoro, el gran maestre decide posponer indefinidamente la partida de la milicia. Tras la reunión, Heliodoro suspira aliviado,
preguntándose internamente si está cumpliendo los deseos de Beltrán al usar su autoridad para bloquear el envío de tropas de castigo imperiales. Sabe que ha ganado tiempo valioso para su señor, quien ahora deberá ocuparse del resto de los preparativos. Más tarde, Beltrán recibe el informe de Heliodoro y comprende que tener a un caballero de élite como siervo le ha permitido frenar una catástrofe que amenazaba su propia existencia. Y así queda claro que en este juego de sombras, tener al enemigo de tu lado es la victoria definitiva. Menudo giro, ¿verdad? Acompáñenme porque si Beltrán usa el orbe de Aranjuez con ella, sumará una nueva aliada a sus fuerzas. Con Lope modificando el primer piso para mejorar la defensa y Rodrigo expandiendo su influencia mientras Hernán logra contratar a un espíritu de alto rango. La torre será inexpugnable. Solo entonces los héroes temerán este lugar y se negarán a emprender nuevas expediciones contra ellos. Ese será el momento justo para que Beltrán inicie su verdadera y sangrienta venganza. Para que sus planes funcionen, viaja a la ciudad de Ámbar, un lugar lleno de magos y caballeros donde abunda el conocimiento, buscando el polvo de ceniza. Ya en las afueras, espera no ser capturado, pues sabe que el nivel de peligro en este reino es demasiado elevado. En la capital del reino mágico, Beltrán se dirige al paraíso de Guzmán, en los límites de Ámbar. Allí, el tendero lee en el periódico cómo la novena infanta, Isabela, fue secuestrada justo al terminar la expedición de los héroes. Tampoco escapa a sus oídos la noticia de que el héroe enano Lope está siendo cazado. De repente, la puerta se abre y entra Beltrán exigiendo su mercancía. El viejo tendero sonríe y asegura que tiene el material. Pero Beltrán analiza el tugurio, sabiendo que en Alcarria sobran héroes, magos y alquimistas llegados de todos los rincones del continente. Él no quiere ir a tiendas famosas, pues teme que algún sabio poderoso logre identificarlo aunque oculte su verdadera apariencia. Por esa razón, eligió un local miserable que no estuviera demasiado cerca del centro. El tendero llama a Beltrán afortunado y le ofrece el frasco por una moneda de oro. Al verlo, Beltrán le ordena callar, replicando que el precio es un robo. Además, él sabe que el polvo auténtico es verde, pero esa mezcla morada que le ofrece le parece muy extraña. A pesar de las dudas, el tendero le dice que no se preocupe, pues es una variante morada secreta que no ha salido al mercado. El hombre intenta convencerlo de que es algo único. En realidad, solo quiere estafar a Beltrán, oliendo que tiene alguna razón para no acudir a los negocios más famosos de la capital. Nuestro protagonista nota la extorsión al instante y hasta se pregunta si debería acabar con la vida del dueño allí mismo. Pero atención aquí, porque justo entonces aparece la temida princesa Lucía la Loca con sus guardias. Beltrán se queda helado al reconocerlas, dándose cuenta de que están buscando desesperadamente alguna pista sobre el paradero del maestre Lope, mientras interrogan al dueño sobre si ha visto al héroe enano. Beltrán confía en que su amuleto mágico lo proteja para que Lucía no lo reconozca de su antiguo enfrentamiento. El tendero dice que no piensa ayudarlos a menos que le compren algo de su mercancía. Esto enfurece a Lucía, quien carga contra él con su espada y le advierte que conozca su lugar antes de intentar extorsionarla. El hombre no retrocede y le advierte que el asesinato está prohibido en la capital. Si ella quiere amenazarlo, al menos debería comprar algo primero. Pese a tener su vida en juego, no da marcha atrás, diciendo que si compran algo, entonces aceptará el castigo. Lucía ríe sorprendida por su valor y lo llama un tipo bastante interesante. Ella pide ver su mercancía y el viejo le muestra el mismo frasco que intentó venderle a Beltrán hace un momento. Esta vez lo llama polvo de arqueo, asegurando que es una herramienta de gran utilidad para los maestros artesanos enanos. Ustedes y yo sabemos que el tipo es un estafador nato. Miren cómo le vende el frasco por 3 monedas de oro. Lucía paga sin rechistar al no saber regatear, lo que hace que el tendero celebre su gran estafa internamente. Justo después, ella pregunta por Lope, pero el hombre miente diciendo que es la primera vez que oye ese nombre. Entonces le miente enviándola a un barrio de herreros famosos, asegurando que allí conocerá a alguien que sepa dónde está el maestre Lope. Con eso se marchan, comentando que el dueño del local actuó de forma vergonzosa. Tras la partida de los enanos, Beltrán elogia su valentía y el hombre admite que debía arriesgarse al ver que era una noble. El estafador intenta ahora sacarle 10 monedas a Beltrán por un secreto. Nuestro protagonista, que ya lo caló, se ríe por dentro del atrevimiento. Así que le ordena ir al gremio de la Luna de Oro y decir que lo envía a la montaña para que lo acepten. El tendero se pregunta por qué debería ir allí y rechaza la oferta, diciendo que ese lugar está en la completa ruina. Beltrán revela entonces que el hombre acaba de estafar a Lucía, la princesa loca de los enanos.
El horror lo invade, haciendo que el frasco caiga y se haga mil pedazos contra el suelo. El hombre tartamudea preguntando qué quiere. Beltrán repite la oferta y promete un sueldo de oro o llamará a Lucía de vuelta. El pobre diablo suplica de inmediato antes de protestar, pensando que Beltrán lo está timando de forma magistral. Menudo giro, ¿verdad? Preparaos, porque hoy veremos cómo un simple error de cálculo puede destruir por completo la vida de un hombre en cuestión de muy pocos segundos. Siguiendo órdenes, el guardia sale y poco después aparece el ara echando chispas, y el mercader comprende al instante que su destino está totalmente sellado. Le dan una paliza de muerte y, tras un rato, Alaric sale con el polvo de ceniza que tanto ansiaba, verde tal como lo recordaba. Entonces ve a Elara, que se sorprende al encontrarlo allí y le agradece por haberle ayudado a recuperar hasta el último de sus oros. Con curiosidad, él le pregunta qué le hizo al tendero, y Elara responde que las leyes del reino salvaron por los pelos a ese estafador. De no ser por eso, le habría arrancado el corazón, y Alaric ve que ella sigue siendo tan excéntrica y peligrosa como siempre. Al oírla mencionar un corazón, él recuerda algo crucial y le confirma si todavía sigue tras la pista del caballero fugitivo Valerius. Ahora fijaos bien, porque Alaric saca el collar de Valerius y revela que lo encontró hace 2 meses en los bosques del ducado de Ormis. En aquel entonces, Alaric compartió provisiones con él porque el pobre Valerius se estaba muriendo de hambre en mitad de la selva. Valerius le dio el collar como agradecimiento, y el ara, molesta pero feliz por la pista, admite que vuelve a estar en deuda con él. Desearía invitarlo a su palacio para brindar durante días, pero tiene que atrapar a Valerius antes de que logre escapar de sus tierras. Así que le entrega su emblema real, el cual puede canjearse por el equipo de combate más legendario de todo el reino. Alaric toma el emblema y observa cómo ella se marcha con su guardia de élite. Ellos descubren que el ara planea pedir refuerzos al mismísimo soberano de los enanos para capturar finalmente al escurridizo traidor Valerius. Seguro que estáis pensando lo mismo que yo. Ese corazón mencionado por la dama será la clave absoluta para desbloquear todo el poder oculto de nuestro gran protagonista. Nota que, por estas fechas en su vida anterior, Lord Dracon ya se estaba moviendo. Lord Dracon había encontrado y absorbido el corazón de una bestia mística, obteniendo así un poder que superaba cualquier límite humano conocido. Eso era lo único que Alaric deseaba de verdad, pues la interferencia entre dimensiones lo estaba debilitando. Sabía que, si luchaba contra el Ara y su equipo de alto nivel ahora mismo, apenas tendría una oportunidad de salir con vida. Ahora, y así nos quedamos, os aseguro que pronto veremos a Alaric alcanzar una fuerza que nadie en este mundo podrá imaginar jamás.